Es el año 1095. Europa y Oriente Medio estaban a punto de vivir un episodio que cambiaría la historia. La Primera Cruzada. ¿Qué contexto político y social llevó a la convocatoria del Papa Urbano II? ¿Quiénes fueron los personajes clave que tomaron las decisiones y encabezaron los ejércitos? Quédate hasta el final porque vas a descubrir cómo una serie de decisiones, conflictos y batallas transformaron no solo a Jerusalén, sino también el destino de Europa y del mundo cristiano y musulmán de la época. A finales del siglo XI, Europa estaba fragmentada en numerosos feudos, con señores locales disputando poder y territorio. La Iglesia Católica ejercía autoridad moral, social y política, consolidándose como un poder capaz de movilizar ejércitos y legitimar guerras. En paralelo, el Imperio Bizantino enfrentaba presiones constantes de los turcos, quienes avanzaban sobre Anatolia y amenazaban las rutas de peregrinación a Tierra Santa. El miedo al avance musulmán se combinaba con problemas internos, conflictos territoriales entre nobles, tensiones económicas por tierras y recursos, y la necesidad de canalizar la violencia de la nobleza hacia un objetivo común. Las cruzadas, desde esta perspectiva, no solo era un acto religioso, sino también eran una solución política para la estabilidad interna europea. Los campesinos, motivados por promesas de indulgencias y salvación eterna, se sumaron al fenómeno. La Iglesia ofrecía la certeza de perdón de pecados y la posibilidad de una vida mejor, mientras que los nobles veían en la guerra la oportunidad de expandir territorios y obtener botín. Así la cruzada se convirtió en un instrumento capaz de alienar intereses religiosos y políticos con objetivos económicos y militares. Pero si Europa estaba tan dividida, ¿cómo logró un solo hombre desde Roma unir a miles de nobles, campesinos y guerreros bajo una misma causa? El Papa Urbano II, en el Concilio de Clermont, en 1095, emitió un histórico llamado Liberar Jerusalén y proteger los territorios cristianos en el este. Su discurso apelaba a la devoción religiosa, el sentido de justicia y la oportunidad de redimir los pecados a través de la Guerra Santa. Esta convocatoria tuvo un impacto inmediato. Miles de personas se comprometieron a marchar hacia Tierra Santa. Entre los líderes de la Primera Cruzada destacan Godofredo de Bouillon, noble franco reconocido por su disciplina y devoción. Fue uno de los principales comandantes y más tarde defensor de Jerusalén. Bohemundo de Tarento, príncipe normando de carácter ambicioso, cuya experiencia militar y astucia política fueron decisivas en Antioquía. Raymond de Toulouse, con un perfil más devoto que militar. Su influencia entre la nobleza y la iglesia fue crucial para mantener la cohesión del ejército. Roberto de Flandes, Balduino de Boulogne, entre otros, eran otros nombres de relevancia que aportaron tropas y recursos, a menudo con sus propios objetivos personales. El llamado del Papa logró unificar bajo un mismo objetivo a líderes que de otro modo habrían competido entre sí. La motivación era compleja. Fe, honor, botín y poder se mezclaban y esta combinación marcaría el desarrollo y la brutalidad de las campañas. Ahora bien, una cosa era prometer liberar Tierra Santa y otra muy distinta, cruzar medio mundo para hacerlo. ¿Cómo se preparó semejante expedición y qué peligros se enfrentaron antes de siquiera ver Jerusalén? Tras el llamado del Papa, se organizaron ejércitos que incluían nobles con sus caballeros, soldados profesionales y grandes masas de campesinos. El camino hacia Constantinopla, capital bizantina, era largo y peligroso. Muchos peregrinos y tropas se vieron afectados por enfermedades, hambre y conflictos internos. El emperador bizantino, Alejo I Comneno, recibía a los cruzados con desconfianza. Temía que los ejércitos occidentales no respetaran la autoridad imperial y que sus propias ciudades y rutas fueran saqueadas. Por ello, negociaba provisiones y pasos seguros, intentando mantener el control sobre un contingente europeo que avanzaba con objetivos parcialmente desconocidos para él. Los primeros enfrentamientos ocurrieron incluso antes de llegar a Jerusalén. Ciudades y fortalezas en Asia Menor fueron capturadas durante asedios prolongados y combates sangrientos. La organización militar era básica, se dependía de la fuerza bruta, la logística improvisada y la capacidad de liderazgo de los nobles.
La disciplina era relativa y los conflictos internos entre comandantes a menudo retrasaban o complicaban las operaciones. El viaje hacia el este no solo fue largo, fue sangriento, caótico y desesperante. Pero nada los preparó para lo que vivirían en Antioquía. ¿Qué ocurrió exactamente allá para que la cruzada se convirtiera en una verdadera pesadilla? Uno de los episodios más dramáticos de la primera cruzada fue el asedio y posterior caída de Antioquía en 1098. Esta ciudad estratégica, ubicada en la actual Turquía, era el punto clave para controlar las rutas hacia Siria y Palestina. La toma de Antioquía implicó meses de asedio, hambre extrema y enfrentamientos continuos entre defensores y cruzados. Las condiciones dentro del campamento cruzado eran extremas. La escasez de alimento y agua provocó desnutrición y enfermedades, y los combates constantes aumentaron la mortalidad entre soldados y campesinos. La disciplina se mantenía gracias a la autoridad de los líderes, pero las tensiones internas eran frecuentes. Los conflictos entre nobles, motivados por celos o ambiciones personales, añadían complejidad a la operación militar. Cuando finalmente las murallas fueron penetradas, se produjo una masacre que afectó tanto a los soldados como a la población civil. La violencia no se limitó a los combates. La guerra psicológica, la destrucción de bienes y el saqueo fueron componentes inevitables del asedio. Este episodio demostró la brutalidad de la guerra medieval y la combinación de objetivos militares y venganzas personales que caracterizó a la primera cruzada. Tras la masacre de Antioquía, los cruzados ya no podían volver atrás. ¿Qué consecuencias tuvo aquella brutal victoria y cómo lo llevó finalmente hasta Jerusalén? Tras la caída de Antioquía, los cruzados consolidaron su poder en la región y continuaron su avance hacia Jerusalén. La ciudad santa fue finalmente tomada en 1099, en otro asedio sangriento. Los líderes occidentales establecieron los primeros estados cruzados, como el Reino de Jerusalén, que intentaban consolidar el control cristiano en territorios mayoritariamente musulmanes. Las consecuencias inmediatas fueron múltiples. La población local sufrió grandes pérdidas humanas y desplazamientos. Muchas ciudades vieron su estructura social alterada, con musulmanes y judíos forzados a adaptarse a la autoridad cristiana. Los estados cruzados crearon una red de feudos y alianzas que buscaban estabilidad, pero que también fomentaron conflictos internos entre nobles occidentales y orientales. La cruzada no solo consolidó la idea de guerra santa en la mentalidad europea, fortaleciendo la autoridad del Papa y la Iglesia como mediadores y motivadores de la acción militar. La guerra y los asedios impulsaron el comercio y saqueos. Algunos nobles incrementaron mientras que las comunidades locales enfrentaron pérdidas y destrucción de recursos. A pesar de estos cambios, los efectos inmediatos también mostraron los límites de la empresa cruzada. Las tensiones entre líderes, la hostilidad de la población local y los problemas logísticos evidenciaron que la conquista de Jerusalén no era un objetivo sencillo ni permanente. La primera cruzada, aunque exitosa desde la perspectiva militar, sentó las bases para conflictos prolongados y futuras expediciones que marcarían siglos de historia. La primera cruzada no fue simplemente un conflicto religioso, fue un fenómeno complejo que combinó política, economía, devoción y ambición personal. Analizarla nos permite entender cómo las decisiones de líderes y la participación de miles de personas comunes moldearon el destino de regiones enteras. Los episodios de Antioquía y Jerusalén muestran la crudeza de la guerra medieval, asedios prolongados, hambre, violencia indiscriminada y la necesidad de disciplina y liderazgo en situaciones extremas. Si bien el control religioso, la ambición de poder, puede causar un daño devastador sobre los pueblos inocentes, nada se compara con la enfermedad que erradicó al 30% de la población europea. Te dejo este video. Yo soy Leo Warlock, muchas gracias por escucharme.